Buenos días, compañeros, ya casi tardes. Bueno, en vista de que la máquina pues se saturó y no pude trabajar con ustedes, bueno, pues pedí otro equipo y bueno, también como me comentaron, podríamos hacer una grabación y dejarla para todos, aún para los que no tenían la posibilidad, y poderla mandar. Bueno, eh, hoy estamos a 24 de marzo. Y estaba viendo que providencialmente para nuestros temas que vamos a ver el día de hoy, que sería el primer libro del Evangelio de Juan, estamos pues viviendo estas lecturas litúrgicas de este tiempo van de acuerdo precisamente con las lecturas de este primer libro del Evangelio de San Juan y sobre todo con las que vamos a ver el día de hoy, eh, sobre todo el día de ayer, y que fue la lectura del Evangelio de la curación del hijo del funcionario real, pues que es uno de los signos del Evangelio de Juan. Y el día de hoy, también tenemos en nuestra liturgia el, el otro signo de la curación de la curación del paralítico de Betesda. Bueno, pero antes de llegar ahí, voy a poner una presentación ya aquí en la misma grabación y vamos a ir guiándonos con ella. Para el asunto de preguntas, yo creo que sería bueno usar ya el WhatsApp y a través de WhatsApp ir haciendo preguntas y las vamos respondiendo porque hasta la otra semana hacemos otro intento de enlazarnos a ver si sí nos funciona. Primero Dios, pues ya que me limpien bien el equipo, para que pueda soportar pues toda la carga de video y de audio de todos nosotros. Pero bueno, ya lo vamos afinando en la semana. Muy bien, vamos a ver la presentación. Vamos a comenzar a ver esta primera parte del Evangelio, que lo vamos a conocer como los signos del Evangelio de Juan. Ok, quisiera retomar nada más la finalidad del Evangelio de San Juan, recordarla, que se encuentra en el capítulo 20, versículo 30, y nos dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos. Signos es parte del vocabulario del evangelista, que no están escritos en este libro. Entonces el Evangelio nos está proponiendo ya ahí desde su finalidad que nada más nos va a presentar unos pocos signos. Aquí me voy a detener un poquito y quisiera adentrarnos un poco a esta cultura que nos está transmitiendo el evangelista. El evangelista Juan nos está hablando desde una perspectiva del sacramento. Por eso todos los signos y su evangelio van a estar cargados de esta información y de este lenguaje de los sacramentos. Es un evangelio que rescata mucho estos evangelios que ya estaban dentro de las comunidades cristianas, ya estaban asentados y ya estaban funcionando como sacramentos de la comunidad. Entonces, cuando nos remitimos a la palabra signo, nos estamos remitiendo a un sacramento. A ver, vamos a irnos a la definición de la palabra sacramento. Y en nuestra definición clásica dentro de la iglesia hablamos que son signos sensibles. Entonces, para San Juan, todo lo que Cristo iba haciendo era signo sensible de su gloria, de su divinidad, que se iba transmitiendo a nosotros. Pero Jesús, para San Juan, Cristo, el Verbo, Él es un sacramento, es el sacramento del Padre, porque al Padre no lo podemos ver, pero a su Hijo sí. Después nos dice aquí en la misma finalidad: estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengan vida en su nombre. En San Juan también este lenguaje de salvación, el lenguaje de la salvación, es algo muy recurrente, porque para el evangelista todo lo que él va a transmitirnos a través de sus documentos es una información que nos va a ayudar a caminar al encuentro de la salvación. Muy bien. Aquí ya en la página 17 de su cuaderno comenzamos ya con lo que sería el prólogo. Bueno, ustedes ya se supone que a estas alturas ya debieron más o menos contestar las preguntas que están en la misma página 17. En la página inferior comenzamos ya con el prólogo. Este prólogo es un poema muy hermoso, muy profundo, muy teológico, donde nos pretende adentrar a este misterio de Jesús, que es sacramento, que es signo, ¿verdad? Muy bien. Comienza nuestro prólogo con: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ya de entrada nos está marcando la divinidad de Cristo. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de los gnósticos? Y bueno, eso lo vamos a encontrar nosotros en nuestra página. A ver en qué página se los puse. Ahí en la página 10. Y este lenguaje es precisamente una réplica a estos gnósticos. No sé si recuerden que está donde estos gnósticos plantean que todo lo material, lo que es corporal, la carne, de suyo es la parte negativa de la existencia. Y que está, para estos gnósticos, ¿verdad?, la carne, la materia, no tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces ya San Juan da respuesta, ¿no? El verbo de Dios se encarnó. Empieza a dar respuestas a que esta materia, esta carne de suyo no es mala, no es negativa. Entonces por eso empieza a plantear a este verbo, ¿no? Primero empieza a plantear que este verbo es Dios, es la esencia de la divinidad. Dice: todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Nos presenta a un verbo en acción creadora, como divino que es, en acción creadora de todo lo que existe. Después empieza a sacar ya las palabras que son muy recurrentes en su evangelio. La palabra vida, la palabra luz. En ella estaba la vida, y la vida era la luz. Es parte de su vocabulario muy común y constante en todo su evangelio. Y siempre lo va a estar oponiendo en este lenguaje, va a hacer estas oposiciones de vida-muerte y de luz-obscuridad. Entonces siempre todo aquel que sigue al verbo, sigue a Cristo, está en la luz. Bien, y dice: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. ¿Quién es la luz? Es Cristo, ¿no? El verbo. Hubo un hombre enviado por Dios. Aquí, en esta parte del prólogo, hay como un paréntesis, porque viene hablando del verbo, de la esencia del verbo, y después se mete un poquito a hablar sobre Juan el Evangelista. Perdón, tache. Es Juan Bautista. Por eso empieza a hablar de: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, no Juan el Evangelista ni el apóstol. Va a referir a Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino a dar testimonio. Si recordamos, para Juan, el evangelista Juan, el Bautista es un testigo y es un precursor. Precursor porque prepara el camino para la llegada del Mesías, pero es testigo de su divinidad. Este vino a dar testimonio, nos dice en el versículo 7, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. O sea, nos está diciendo, porque en esta época del primer siglo había quienes
sobre todo seguidores del Bautista, de Juan Bautista, algunos discípulos del Bautista lo consideraban que era el Mesías. Ya se generaban esas confusiones. Entonces el evangelista viene a dejar muy claro que Juan es un testigo, un precursor, pero él no es el Mesías. Por eso en la misma palabra del Bautista, el Bautista deja muy claro que él simplemente viene a anunciar, viene a dar testimonio, viene a preparar. Bueno, después nos dice, la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Entra esta parte del misterio, ¿no? Un Dios que crea un todo y tiene unas criaturas predilectas que somos los hombres, a los cuales nos comparte esa esencia divina, pero hay una incapacidad por reconocerlo, una incapacidad por recibirlo. Y vino a su casa que es la creación, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que la recibieran les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y aquí en el versículo 14 termina siendo la gran proclamación que va un poco en contra de este pensamiento gnóstico. Y la palabra se hizo carne. Esa es una expresión que escandaliza. El divino asume carne. En este vocabulario judío, la palabra carne es toda nuestra realidad. No solamente es la materia, porque materia también son las piedras. Cuando habla de carne está hablando de una realidad humana. O sea, una realidad, esta carne tangible. Y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria que recibe del Padre como Hijo único. Bueno, es toda una proclamación del evangelista Juan. Cuando lo leemos, ¿a qué les recuerda a ustedes este prólogo? No sé si analizándolo un poquito, lleguen a descubrir que este prólogo tiene mucha similitud con el Génesis, el comienzo del Génesis. El Génesis así comienza, ¿no? En el principio. Si nos vamos al Génesis de nuestras Biblias, y le hacemos una pequeña lectura de las palabras con las que comienza, nos vamos a encontrar con: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. O sea, para el evangelista Juan, su prólogo de su evangelio es una narración de la creación, una nueva creación en Cristo, ¿no? Por eso usa ese mismo vocabulario para adentrarnos en este pensamiento muy judío, adentrarnos y hacer un enlace con el Antiguo Testamento. Entonces ahí la lógica es: Cristo viene a ser una nueva creación en el mundo que fue pervertido por el pecado, y a través de él podemos percibir su gloria. Muy bien. Ahí en lo que es la página 18, pues se va un poquito analizando con un poquito de detalle algunas expresiones de las que ya ahorita comenté. Bueno, para que ustedes ya ahí los vean. Bueno, en la página 18-19, esto ya lo leímos en la primera y única clase que hemos tenido. Ahí ya leímos este testimonio de Juan Bautista, cuando ahí en lo que es el capítulo 1 del Evangelio, donde él señala, ¿no? y anuncia: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el gran testigo, el gran testigo de la divinidad que está caminando entre nosotros. También leímos
cómo se le unen estos primeros discípulos a Jesús, y que precisamente es una de las grandes diferencias con los sinópticos. Estos discípulos, primeros discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan Bautista. Y entre ellos se entiende o se intuye que está presente como primer discípulo Juan apóstol. Pero también nos narra que estaba junto con él Andrés, también como un discípulo del Bautista, y más adelante se encuentran con Felipe y con Natanael, que son dos discípulos que los sinópticos solamente los mencionan, pero no les da ningún protagonismo, y Juan el Evangelista sí menciona algunos acontecimientos donde están presentes estos otros dos discípulos de Jesús. Bien, bueno, aquí en esta presentación quería destacar esta teología de la cruz para el evangelista, que mientras los sinópticos, la cruz es el lugar de escarnio, de sangre, de muerte, de suplicio, para el evangelista Juan vamos a tener otro concepto. Para el evangelista Juan es el lugar de donde Cristo es levantado para que todo el mundo lo contemple. Y es una teología que va a estar desarrollando el evangelista a través de su evangelio. Va a haber como 3 citas donde él hace esta mención del ser levantado de Jesús. Creo que una de ellas está aquí en el capítulo 3. Déjenme, se los busco. Aquí en el capítulo 3, creo que ahí la vi. Sí, aquí en el capítulo 3, versículo 14. Bueno, ya si lo leemos desde el capítulo 12, capítulo 3, versículo 12 dice: si al deciros cosas de la tierra no crean, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Después dice Jesús: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién puede conocer las cosas del cielo? Pues solamente el que bajó del cielo, el que conocía la esencia del cielo y del Padre. Y más adelantito, ahí en el versículo 14 dice: y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. O sea, el mismo, por boca del mismo Jesús, él proclama que la cruz será el momento de su elevación, que al mismo modo que en esta cita de Números, donde Moisés levanta esta serpiente y todo aquel israelita que lo toque quedará curado y no muere, pues de este mismo modo, ¿no? Así como Moisés eleva la serpiente, de ese mismo modo Jesús es levantado, elevado, para que todo el que se acerque a él sea sanado y curado y no muera. Es un paralelismo con el Antiguo Testamento. Y esta enseñanza espiritual teológica la repite en otros momentos el mismo evangelista. Muy bien. Dice: la vida de Jesús, que es el signo primordial, el sacramento por autonomacia del amor de Dios a la humanidad. Me voy a regresar a la presentación anterior. No, pues no la puse, por eso no se las puedo leer. Pero esta expresión de Jesús, que es sacramento del Padre, viene ahí en el mismo prólogo, nada más que es en el versículo 18. A ver, que no lo busco, aquí está. Bueno, voy a leerles desde el versículo 17, ahí del prólogo, capítulo 1, dice San Juan: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Y después en el versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Aquí es donde San Juan nos está proclamando a Jesús, al Hijo, como el sacramento, como el signo sensible, ¿verdad? El signo que podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos,
y que a través de ese signo podemos nosotros recibir la gracia divina. Ese es un sacramento. Entonces, para San Juan, ¿verdad?, Cristo, el Verbo, es sacramento del Padre. Si yo me acerco al Hijo, ¿verdad?, a través de mis sentidos, porque no es un acercamiento espiritual, nada más, sino es un acercamiento a través de toda nuestra realidad sensible. Bueno, entonces estábamos diciendo que para San Juan es importante este concepto, ¿no?, de llegar al Padre a través de los sentidos, llegar a lo espiritual a través de los sentidos. Y todo el Evangelio se va a desarrollar así. El gran signo, el gran sacramento es Cristo mismo, es el Cristo vivo. Por eso Él tiene la autoridad, como sacramento vivo, divino, de instituir los sacramentos vigentes en nuestra iglesia. Entonces todo el Evangelio se va desarrollando a través de esos sacramentos, que los que vamos a ver principalmente en este Evangelio va a ser cómo va a destacar el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. Son así como los grandes sacramentos que va a destacar el evangelista. Les repito aquí versículo 18 del capítulo 1. Dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Nos lo ha llegado por Jesucristo. Perdón, a Dios nadie lo ha visto jamás. Lo ha revelado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Solo aquel que está en el interior del Padre, en su esencia, en su pecho, puede salir a platicar y a revelar quién es el Padre. Bien interesante esta teología de San Juan. Bien, por eso aquí decimos que Jesús es el signo principal, es el sacramento por autonomasia. Bien. Dice, ocupa un lugar especial en el uso del simbolismo. Jesús es el signo de la gloria del Padre. Por eso dice Jesús ahí en el capítulo 14, quien me ve a mí, ve al Padre. Es signo, es sacramento. Bueno, pero para nosotros poder entender que este sacramento vivo que nos lleva al Padre, que es Jesús, el Verbo eterno, para poder entender qué es Él y no otro, entonces San Juan nos va a presentar 7 signos en esta primera parte del Evangelio para demostrar primero que Jesús es sacramento, es signo, porque Él desarrolla 7 signos, 7, número de perfección. Recordemos que el evangelista Juan, como un buen israelita que es, le fascina estar trabajando en su lenguaje con el lenguaje de los símbolos, de los números y de las formas y de las cosas, y a través de él nos va desarrollando un gran lenguaje. Y este lenguaje simbólico, pues donde lo lleva a su culmen, pues es en el Apocalipsis, pero ya en su evangelio lo está trabajando mucho. Bien. Fíjense aquí esta parte, esto yo se los puse, déjenme ver en qué página de su mismo cuaderno, donde el mismo evangelista le da una gran importancia a este tema de los signos. Nosotros llegamos a Dios, a la gloria, a través de Cristo, y a Cristo a través de nuestros sentidos. Eso es bien interesante, o sea, nos plantea nuestra realidad humana. Entonces aquí nos ponen 5 citas, donde en una de estas citas nos va presentando cómo destaca un sentido, uno de nuestros sentidos con los cuales percibimos el entorno. La vista, pues ahí en Juan 1:14, que lo vamos a repetir, dice, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Verdad? No está hablando de vista a vista, pero sí está diciendo que se hizo carne, o sea, lo podemos ver. Se hizo carne y puso su morada entre nosotros, o sea, puso su casa, puso su cabaña, su tienda. Por lo tanto, podemos ir a verlo, a visitarlo a su casa. Aunque otro dato, ¿no?, del Evangelio de Juan es de que
es muy recurrente dos lenguajes, dos palabras, perdón. Uno, la palabra vista, que lo va a destacar mucho en su primera carta de Juan, porque ahí va a destacar en esta primera carta de Juan, va a destacar el tema de lo que nosotros vimos, lo que nosotros contemplaron nuestros ojos. O sea, Juan destaca este tema de la vista, ¿no? Como un elemento para llegar al sacramento a través de los sentidos, pero también va a usar mucho la expresión y es muy recurrente. Es más, yo les propongo que si van leyendo el Evangelio de Juan, vayan subrayando y detectando la palabra, por ejemplo, testimonio, que se repite multitud de veces. O sea, Juan Bautista es testigo, él es testigo, nosotros somos testigos. Repite, es recurrente, muy recurrente, porque este tema del testimonio le da validez jurídica a todo lo que dice, ¿no? O sea, hay testigos. No está hablando, diciendo cosas fantasiosas que se le ocurrieron, sino hay testigos y hay signos a los cuales podemos nosotros llegar a través de nuestros sentidos. Esto es lo hermoso del evangelista Juan, ¿no? Que nos está confrontando desde nuestra realidad física. Después tenemos el oído, ahí en Juan 5:25. Eso ya ustedes lo pueden ir checando con su mismo cuadernito. Lo van cotejando y van viendo cómo, pues sí, destaca estos sentidos. Tacto, olfato y gusto. Después emplea signos agrícolas para expresar el crecimiento humano y el mismo misterio de la muerte de Jesús. Muy bien. Bueno, esta es un poquito de la estructura que ahí en su cuadernito ya les planteaba, ¿no? Que ya los biblistas, los estudiosos de Juan, pues han discutido mucho sobre cuál podría ser su estructura, porque bueno, es un evangelio muy complejo, y bueno, decíamos que muchos autores coinciden en que el tema de las festividades, porque bueno, ya como ven ahí en el mismo cuadernito, vemos que se nos presentan 6 fiestas, se nombran así, están claras, ¿no? Y es más, nombra que Jesús realiza tal acción en determinada fiesta. Nos menciona 3 fiestas claras de la Pascua. De aquí nos viene la tradición de que Jesús tuvo una vida pública de 3 años. Eso se deduce a través del Evangelio de Juan. 3 Pascuas, pues 3 años. Nos narra también las fiestas del Sukkot y la de la Hanukkah o de las luces. Eso viene en su cuadernito, ahí en la página 14 y página 15, creo que viene muy completo, para no adentrarnos. Pero, entonces, a partir de estas estructuras de las fiestas y de las semanas, porque también menciona mucho tiempos, ¿no? Va diciendo que después de 3 días de realizar algo, va a realizar otra cosa. Entonces, en base a eso, se hizo un poquito esta estructura de 2 partes. Bueno, en sí son 3, ¿no? Porque el prólogo se maneja como un tema aparte. Pero ya la primera parte, ahí a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 12, ahí sería una primera parte. Y esta primera parte se le llama así, el libro de los signos, porque es en esta parte donde se narran estos 7 signos que tienen la función de revelar. Bueno, realmente es una autorrevelación porque Jesús mismo se revela a sí mismo, una autorrevelación de quién es Jesús de Nazaret. Y nos va a revelar diferentes misterios a través de cada signo. Cada signo nos revela como un misterio o 2 de Jesús de Nazaret. Y la segunda parte, que ya sería del capítulo 13 al 20, lo podríamos llamar, pues sí, el libro de la pasión, el libro de la gloria, porque es donde se desarrolla pues ya por la gran acción de Jesús, ¿no? Su momento de glorificación, donde Él se entrega en esta pasión y resucita para darnos salvación. Esta es la estructura clásica que vamos a
y que ya todos los estudiosos bíblicos pues han reconocido y aceptado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar propiamente a lo que es ya el libro de los signos, que es ahí ya a partir del capítulo 2. Si recuerdan, todo lo que es el capítulo 1 es el prólogo. Tenemos el prólogo y tenemos el testimonio del Bautista. Tenemos ahí también los primeros discípulos que son mencionados. Y, o sea, es un Jesús que ya en el capítulo 2, fíjense lo interesante, ya anda con sus discípulos, ya trae discípulos. Mientras que en los sinópticos, el tema de los discípulos anda ahí por el capítulo 8, capítulo 7, o sea, es más posterior. O sea, Juan, inmediatamente ya Jesús ya trae sus discípulos. Entonces vamos a entrar al primer signo, que es las bodas de Canaán. Y se llama primer signo porque el mismo evangelista interpreta y nos dice que es el primer milagro de Jesús. O sea, no es algo que alguien dedujo. Bien, las bodas de Canaán es una escena muy hermosa, llena teológicamente, con muchas profundidades, para mucha meditación. Ahí en la página 21, bueno, más o menos hay de desarrollo este primer milagro. Dice, las bodas de Canaán lo conocemos como el primer milagro de Jesús y que solo es narrado en el Evangelio de Juan. Ese es un primer dato. Por eso muchos biblistas deducen o creen que posiblemente este milagro es una recomposición de algunos otros milagros, o sea, como que varias acciones de Jesús quizás se recopilaron en una sola narración, pero que este hecho no pasó tal cual literalmente está narrado, sino que se fue complementando, que el mismo evangelista lo haya hecho con la intención de dar un mensaje muy profundo de la divinidad de Jesús. Bueno, quisiera comenzar leyendo un poco este primer milagro. Y comienza diciendo, 3 días después. ¿Sí? O sea, el mismo evangelista empieza a hacer como una cronología en el tiempo. 3 días después, se celebraba una boda en Canaán de Galilea. Unas presentaciones más abajo voy a poner el mapa para ubicar dónde está Canaán. Pero estamos en el norte, ¿no? No estamos cerca de Jerusalén. Estamos en el norte, a 150 kilómetros de Jerusalén, al norte. Y ahí está Canaán, en Galilea. Y fíjense lo interesante cómo comienza el texto. Esto me fascina a mí. Dice, fíjense, se celebraba una boda en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. ¿A quién nombra primero a la madre de Jesús? O sea, la que fue invitada, la que era querida, la que era la amiga, la que era María, era la madre de Jesús. No le dice María, le dice la madre de Jesús. ¿Quién fue invitada a esa fiesta por la estima de estos novios o por la estima de estas familias? Fue a la madre de Jesús. Porque dice, estaba ahí la madre de Jesús, a la que estaba invitada era ella. Y después dice, fueron invitados también Jesús y sus discípulos. O sea, Jesús y sus discípulos, pues ya son los colados que vienen, ¿verdad?, agregados de una de las invitadas importantes. Esto tiene mucho mensaje para nuestras vidas. Estamos encontrando que si nosotros invitamos a nuestra vida, si invitamos a nuestra familia a María, por consecuencia, a través de ella también será invitado Jesús. Y nos dice Jesús y sus discípulos. Esto es muy, muy hermoso, ¿no? Nos va dando, porque también Juan, el evangelista Juan, es un evangelio mariológico, aunque realmente nada más menciona a María en 2 ocasiones. En este momento, en capítulo 2, y la va a mencionar hasta el capítulo 19, ya casi por terminar el evangelio.
pareciera que realmente no le toma importancia, pero es que no hay que olvidar que el evangelista y todos los evangelistas, donde tienen su centro, su foco, su importancia es en la persona y el misterio de Jesús. Y que todos los demás personajes no es de que no sean importantes, sino van en función a la persona de Cristo. Entonces, si llega a mencionar un personaje dentro de un evangelio, es para destacar, para exaltar, para conocer, para profundizar en el misterio de Jesús. Por eso nos pone a María, pero es interesante, nos la pone al principio y al final de su evangelio, como si María fuera un marco. Es el marco a través del cual es el marco que encuadra la pintura de su hijo. Entonces estamos contemplando a su hijo, pero su marco, su cuadro, es hermoso y es bello porque es la presencia de su madre que está ahí y nos lo está presentando, está exaltando esa pintura. Muy bien. Entonces, después de que vimos de que estaban ahí Jesús y sus apóstoles, sus discípulos, pero porque María fue invitada en primer lugar, después dice, al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre. Fíjense lo interesante, si María hubiera sido una invitada común, como a veces nos invitan a muchas fiestas, y pues estamos ahí, ¿no? En nuestra mesa que nos toca, y de ahí nos salimos, disfrutamos, comemos y nos vamos. Pero María no era una invitada común, era una invitada que estaba metida en la cocina, estaba metida ahí precisamente donde se está organizando todo, porque solamente alguien que está metido hasta la cocina se puede enterar que ya no había vino o que se acaba la carne. Y María era ella, era María la invitada, era la importante, pero ella también estaba en una actitud de servicio y de colaboración. Se metió a la cocina para ella ayudar a estas familias que estaban realizando pues las fiestas de la boda de sus hijos. Entonces, María logra detectar que había un problema con el tema del vino, pero porque ella estaba en el servicio, ella estaba metida, ella estaba al tanto de todo. No estaba como una criada más, sino estaba como aquella que está tratando de organizar junto con las familias de estos novios. Bien, entonces por eso es que ella se da cuenta. Y el resto de este milagro es ya muy conocido. Bueno, pues manda a llamar, le dice a Jesús, ¿no? Realmente lo compromete. Jesús dice, al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús, su madre, no tienen vino. Es una María preocupada por nuestras realidades. Y solamente ella, a través de su ruego y su súplica, es que su hijo puede acceder a ayudarnos en tantas necesidades que tenemos pues, en nuestras vidas cotidianas. Por eso aquí yo, después de leer este pasaje, de meditarlo y profundizarlo, no me queda otra más que entender que María debe ser la primera invitada a mi vida. Aquí yo no sé cómo lo puedan entender los pobres hermanos separados que pues la sacaron de la ecuación cuando en el Evangelio de Juan está muy metida. Bien. Y aquí nos presenta un Jesús, ¿no? Que en el lenguaje actual pareciera que es un poco chocoso, un poco rudo con su mamá. Le dice, ¿qué tengo yo contigo? ¿O qué nos va a ti y a mí en otras traducciones? Mujer, le dice mujer, ¿no? Y muchos protestantes dicen, pues ya ves cómo el mismo Jesús la trata con recelo, la trata con distancia. Pero no, el título mujer es un título honorífico. El título de mujer viene también desde el Génesis, es la mujer. En nosotros, pues sí, aquel que le diga a su mamá mujer, pues sí se oye un poco despectivo, pero hay que entender que estamos en un contexto cultural de hace 2000 años en Palestina, en Israel. Bueno, entonces, a María no le importa mucho lo que su hijo opina sobre eso de su hora, porque también el tema de la hora en Jesús es muy importante. Es una palabra también recurrente, repetitiva en todo el Evangelio.
el me ha llegado la hora. ¿Cuál es la hora? Es la hora de manifestar al Padre. Es la hora, cada vez que repite esta expresión de mi hora, porque lo va a repetir, por ejemplo, también con la samaritana. Parece ser que también lo repite con Nicodemo. Y en muchos pasajes también del mismo Evangelio es el tema de la hora. Y bueno, esa es la hora, ¿no? La hora de irse manifestando, de manifestar la gloria del Padre. Esa es la hora. ¿Cuál es la gran hora? Pues la hora de la cruz. Jesús en la cruz es la gran hora. Ha llegado la gran hora de su glorificación. Muy bien. Y más adelante nos habla sobre estas tinajas. Y nos dice el texto, había ahí 6 tinajas de piedra destinadas a la purificación de los judíos. O sea, son 6 tinajas y que nos da hasta la medida de las tinajas, porque nos dice que son de 2 o 3 medidas. La medida es una unidad de medida llamada efa, y cada unidad efa corresponde a 45 litros. O sea, cada tinaja de estas le cabían entre 2 y 3 medidas, o sea, entre 90 y 135 litros. Son tinajas de una gran cantidad de agua. ¿Para qué se usaba? Para purificarse. Se usaban para llevar a cabo los rituales del Antiguo Testamento que ya están marcados desde el Éxodo, Levítico, Números. Es para la práctica judía, para purificarme a mí, para quitarme mis impurezas, que en el concepto judío todo comienza desde lo externo. Y al momento en que esta agua, que de suyo es buena, pero está dentro de todo este contexto del Antiguo Testamento, de una purificación que va de lo externo a lo interno, y que a veces muchos judíos se quedaban nada más en lo externo, pues Jesús rompe, porque ahora viene a ser una purificación desde lo interno, porque esta agua es convertida en vino. Este vino, también en el simbolismo del Antiguo Testamento, representa el gozo, la alegría, representa la unidad con Dios, pero también tiene es una prefigura de este vino eucarístico, este vino que para los cristianos es parte de la sangre del Señor. O sea, ahí viene entremetida un lenguaje entre líneas que nos habla mucho. Mientras el agua nos da una pureza de lo externo buscando lo interno, el vino, o sea, el nuevo vino, que sería un poquito la representación de esta sangre del Señor, pues es una purificación desde lo interno y que nos va a transformar todos, ¿no? Y que en el lenguaje del Antiguo Testamento el vino pues sigue siendo este encuentro, este gozo, es representación de alegría, de gozo, ¿no? Que se ha perdido. En esta fiesta se perdió el gozo, la alegría. Es una familia que cayó en la rutina, cayó en lo común, y al momento que se quedan con pura agua, ¿verdad? Se quedan tratando de hacer rituales a lo antiguo. Jesús, a través de María, nos trae de nuevo este gozo. Bien, pero es interesante en el texto cuando nos dice ahí en el versículo 11, dice, este fue el comienzo de los signos. O sea, ya el mismo evangelista nos ha dicho que este es el primer signo que realizó Jesús en Canaán de Galilea, precisamente en su tierra donde él vivía. Que realizó Jesús en Canaán de Galilea, así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Ahí queda muy claro. Versículo 11. ¿Para qué función tenía este signo? Era manifestar su gloria, manifestar su divinidad, pero no para todos los que habían ido a la fiesta, ¿eh? No me recuerden que eso se enteró el maestresala y María. Los demás no se enteran. Aquí el evangelista en el versículo 11 dice, para que creyeran en él sus discípulos. Es un signo, es un milagro que lleva un destinatario,
y son sus discípulos. Están, al empezar estos discípulos a andar con Jesús, ellos necesitan tener así como un primer gran impacto y reconocer en Jesús al Mesías, que ya Felipe y Natanael ya lo intuyen ahí en el capítulo 1, ya hablan de que este es el Mesías, pero este signo es como el que les va a dar ya la certeza. Es como su bautismo de fe. O sea, con este comienzan a adquirir la fe en Jesús. Muy bien. Pasemos al segundo signo. El segundo signo, cosa curiosa, fue la lectura del Evangelio del día de ayer y se llama la curación del hijo del funcionario real. Perdón, la curación del hijo de un funcionario real. Y ese lo tenemos hasta el capítulo 4, versículo 46 al 54. En comparación con este primer signo de las bodas de Canaán, este segundo es un signo, un milagro así como escuetito, está un poquito, es pequeño, pareciera como si no se le diera mucha importancia, pero claro que sí tiene su importancia. Muy bien. Vamos a irnos aquí al texto para leerlo un poquito e ir entendiendo lo que nos va diciendo. Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. Recuerden que el primer signo es en el capítulo 2, en Galilea. Cuando pasamos nosotros al capítulo 3, es un Jesús, precisamente ahí en el capítulo 2, versículo 13, o sea, después de las bodas de Canaán, nos presenta un Jesús que ya llegó a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y ahí mismo capítulo 2, Jesús entra al templo y se da la purificación, esta purificación donde expulsa a los vendedores, que vamos a recordar es una escena donde es un Jesús que está manifestando una santa ira por la corrupción con que se vivía en el templo entre sacerdotes y comerciantes y que habían desviado y habían alejado su corazón de Dios y se habían quedado con el lucro. Bueno, entonces eso es capítulo 2, Galilea. Segunda parte del capítulo 2, Jerusalén. Ahí acontece la expulsión de los vendedores del templo y ahí también entramos al capítulo 3, en el mismo Jerusalén, con este gran discurso de Nicodemo, que no me voy a detener aquí porque, aunque es hermosísimo, es muy profundo, es con mucha teología, mucha profundidad espiritual, donde es un Jesús que manifiesta a este Nicodemo que hay que renacer de nuevo a través del agua y del espíritu. Y ahí nos presenta, ya estamos, otra prefigura de otro sacramento que es el bautismo. Agua, pero es el agua y espíritu. Es el Espíritu Santo, ese espíritu del Génesis que aleteaba sobre las aguas, pues ahora nos lo presenta Jesús, que es ese mismo espíritu, pero ahora con esta agua que está llena, infundida del espíritu, a través de la cual vamos a renacer, o sea, vamos a renacer a través del bautismo. Bueno, eso, tanto la expulsión de los vendedores del templo y Nicodemo, capítulo 3, todo eso acontece en Jerusalén. Vamos llevando un poquito la cronología, ¿verdad? Primer milagro Galilea, después segunda parte del capítulo 2 y capítulo 3 en Jerusalén, para entrar, después el capítulo 4, después de Nicodemo viene la gran escena de la Samaritana, que es un Jesús que va de regreso de Jerusalén de nuevo a Galilea, y de camino pasa por Samaria, y ahí se topa con la Samaritana, ¿no? Y también este gran discurso ahora sobre el tema de adorar. ¿Dónde hay que adorar? ¿En el templo de Jerusalén o adorar en el templo Garizim de los samaritanos? Y le dice Jesús a la samaritana, pero ha llegado la hora, viene otra vez el tema de la hora, ha llegado la hora, ya estamos en ella, eso es la hora de la gloria, porque está el verbo entre nosotros, de que los adoradores
en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ya ahora el tema de la adoración ya no es en un templo, en un lugar material, sino es la adoración al Padre desde nuestro interior, en espíritu y en verdad. Bueno, entonces es un Jesús que viene caminando desde Jerusalén, atraviesa Samaria y va rumbo a Galilea. Y es donde acontece el segundo signo, que está ahí en el capítulo 4, del 46, del 46 al 54. Bien, y vamos a leerlo. Dice, volvió pues a Canaán de Galilea. Estamos en esa dinámica de que un Jesús que viene de Jerusalén pasa por Samaria, tiene todo este discurso con la samaritana y después de Samaria sigue caminando hacia Galilea. Por eso este pasaje dice, volvió pues a Canaán de Galilea, llega de nuevo a donde hizo su primer milagro, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Bueno, aquí me voy a brincar para irnos ubicando. A ver, me voy a bajar para sacar un mapa para ir entendiendo esto. Bien, espero que sí vean aquí la flechita. Aquí está Canaán de Galilea, toda esta región rosa, pues es Galilea. Esta verde, que se ve al sur, donde dice Siquén, pues ya es Samaria. Bien, aquí está Canaán. Al sur de Canaán está Nazaret. Entonces dice que este funcionario real, iba Jesús a Canaán, a esta zona, y un funcionario real que vivía en Cafarnaúm. Cafarnaúm está aquí al norte del mar de Galilea. Este puntito del norte es la ciudad de Cafarnaúm. O sea, es un funcionario real, no es judío, es un funcionario romano que sale al encuentro de Jesús, sale de Cafarnaúm y sale a buscar a Jesús y se lo encuentra por Canaán, ¿verdad? Porque Jesús va a ese lugar. Bueno, entonces dice, había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Hay una gran distancia entre Canaán y Cafarnaúm. Ahí lo podemos ver. Haciendo así un ojo de buen cubero, quizás podemos hablar de unos 30, 40 kilómetros entre una ciudad y otra. Que no, quizás 40, no, alrededor de 30 kilómetros. Bien, dice, cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajara a curar a su hijo. Es porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no ves signos, prodigios, ¿no creen? El funcionario replicó, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo, vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús. ¿Creyó el hombre en qué? En la palabra de Jesús. Bien, y él se regresa. Fíjense lo interesante de este signo de Jesús. Es un Jesús que no toca al enfermo. Es más, el enfermo está a 30 kilómetros. Ni lo ve. Lo único que hace es usa el poder de su palabra. Y dice que este funcionario creyó en la palabra de Jesús. Todo el tema es alrededor de la palabra. Y más adelante dice que salieron al encuentro sus siervos de este funcionario real. Ya cuando iba rumbo a Cafarnaúm, salen estos funcionarios, estos siervos, y él les preguntó. Y entonces le dijeron que su hijo vivía. El hijo del funcionario estaba vivo, y él les preguntó, ¿a qué hora es que se había sentido mejor su hijo? Y ellos le respondieron, ayer a la hora séptima. Eso dice la Biblia de Jerusalén. Yo sé que otras Biblias dicen en lugar de hora séptima, pues ponen ahí que es la hora, la 1 de la tarde. Pero la hora séptima tiene mucha importancia, porque cuando hablamos del 7, es una hora, es el número perfecto. ¿A qué hora se curó el hijo del funcionario real? A la hora perfecta. Es el tiempo perfecto de Dios. Eso es como lo podemos interpretar. La hora séptima, la hora de Dios, la hora perfecta.
cuando Dios lo decidió. ¿Y cómo lo curó? Con el poder de su palabra. Ok, entonces en eso está en eso circula el mensaje de este segundo signo. Es un Jesús con palabra de vida eterna. Su palabra tiene poder. Es la palabra viva del Padre. Bien, pasemos al tercer signo. Bien, tercer signo, la curación del paralítico de Betesda. No sé cómo vamos de tiempo, pero no tengo reloj aquí a la mano, pero voy a tener que darle un poquito de prisa a esto. Son signos muy, muy, muy profundos. Bien, este tercer signo lo tenemos ahí en el capítulo 5, capítulo 5 del versículo 1 al 16. Bien, dice, después de esto, es un Jesús, recordemos, el segundo signo, la curación del hijo del funcionario, se da también en Galilea, como el primer signo. Son dos signos que se dan en Galilea, y en este momento es un Jesús que regresa a Jerusalén, porque así nos dice, a ver, déjenme lo busco. Ok, sí, no nos dice. Después de esto, con ocasión de una fiesta de los judíos, Jesús subió de nuevo a Jerusalén. Para realizar el tercer signo es un Jesús que regresa a Jerusalén, pero regresa a una fiesta de los judíos, no regresa a la Pascua, porque la Pascua ya había pasado. Es otra fiesta. Bien, y es un Jesús, dice, hay en Jerusalén una piscina probática llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Bien, yo aquí les presento la imagen de, claro, ahorita son ruinas, pero esta es una reconstrucción que está ahí precisamente en Jerusalén, reconstruyen la ciudad antigua, y este es el famoso piscina probática de Betesda, o Betesda, en arameo, Betesda. Bien, tiene 5 pórticos, espero que vean la flechita. Bueno, los 5 pórticos es de que se ve que es un gran rectángulo, aunque son como dos cuadrados juntos en ese mismo edificio, pero es por el asunto de los desniveles, pero se considera como si fuera un gran rectángulo, entonces cada lado del rectángulo es un pórtico. Por eso dice aquí que que tenía 5 pórticos, o sea, se consideran un pórtico cada lado de este rectángulo, y la parte, el corte que está en medio, se considera el quinto pórtico. Bien, dice, Betesda significa casa de la misericordia. Estaba cerca de la puerta de las ovejas del mercado del templo. Aquí, si nosotros nos vamos hacia atrás de la piscina, tenemos la Torre Antonia, que era el cuartel romano, y aquí a un lado de la Torre Antonia, este cuartel, tenemos ya el templo. Entonces, muchas de las ovejas, por eso se le llamaba también el lugar de las ovejas o piscina de las ovejas, porque algunas ovejas que iban a sacrificio al templo, aquí las traían como para limpiarlas, un poquito purificarlas y llevarlas al sacrificio. Pero también era un lugar que la gente consideraba que sus aguas, que era, este lugar tiene flujos de aguas internas en el subsuelo. Entonces la gente veía que esas aguas tenían propiedades que los ayudaban a sanar, y le adjudicaban también propiedades milagrosas, que posiblemente, dicen los arqueólogos, estas aguas subterráneas que traían a lo mejor muchos minerales o sulfurosas, pues, podían hacer estos beneficios en la salud, y que por la creencia de la gente era que en cuanto se veía este cúmulo de agua que empezaba a generarse, precisamente por algunas borbotones de agua que llegaban del subsuelo, entonces la gente
tenía la creencia de que si tú te metías, eras el primero en entrar a las aguas, al momento en que veías que se remeneaban, pues podías ser sanado en un acto milagroso por Dios. Y eso lo narra aquí el evangelista. Dice, en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación de las aguas. Entonces ahí se acumulaba, por eso era la casa de la misericordia, porque toda la gente enferma recurría a este lugar buscando la salud y lo veían como una acción milagrosa de Yahvé. O sea, Dios que te sana, por eso Dios misericordioso te sana en ese lugar. Es que el ángel del Señor que se lavaba, era la creencia, ¿no? Bajaba un ángel y al momento de estarse bañando el ángel en estas aguas, se veía los borbotones y la gente creía que era el momento. Bueno, me voy a pasar allá al versículo 5, donde dice, había ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndolo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres recobrar la salud? Y aquí les pongo la escena, ¿no? Es una escena muy tierna. Es un enfermo que no le está pidiendo nada a Jesús. Es más, no lo conoce. No lo conoce. Pero Jesús, viendo a este enfermo, Jesús se llena de misericordia. Y es Jesús quien se acerca. Y es Jesús quien le propone, ¿quieres recobrar la salud? Pero fíjense la respuesta del hombre. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Fíjense lo que pasa, ¿no? Es un hombre que está solo, no tiene a nadie en la vida, no tiene a alguien que lo ayude, nadie lo acerca, nadie lo apoya, está solo, y solo está buscando su propia salud. Y todo eso lo contempla Jesús. Por eso Jesús, al ver la soledad de este hombre, Jesús le sale al encuentro, Jesús comienza a dialogar con él, Jesús quiere rescatar al hombre desde su interior, que este hombre comience a sentirse importante, nadie lo pela, y llega Jesús, un desconocido, y lo toma en serio, ¿no? Eso de entrada es un valor para todo aquel que está solo, para todo aquel que está en enfermedad, saberse que le importas a alguien, saberse que le interesas a alguien. Eso es un gran paso en las terapias de curación. Entonces, antes de eso, Jesús empieza a dialogar con él. ¿Quieres curarte? Y el hombre empieza a hacer su catarsis, ¿no? Es que no hay nadie que me ayude. O sea, el hombre empieza a sacar su dolor, su frustración. Pero Jesús ahí hace su milagro. Levántate, toma tu camilla y anda. Recordemos que esta frase la encontramos en los sinópticos en la curación de otro paralítico, pero en una situación totalmente diferente. Precisamente es en la casa de Pedro, en Galilea, donde descuelgan, ¿no?, a este paralítico del techo. Entonces vemos cómo posiblemente Juan Evangelista retomó aquel milagro y se lo trae a Jerusalén y quizás lo unió con otro acontecimiento, y reconstruye un mensaje, ¿no? Y entonces, de ahí en adelante, después de que le dice, toma tu camilla y anda, dice, el hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Pero ¿qué creen? Viene, o sea, si analizamos la persona de Jesús, pareciera que es un Jesús que viene intencionalmente a conflictuarse con los judíos. Como que es un Jesús que está buscando su hora de glorificarse en la cruz. Entonces viene a cocorear a las autoridades judías. Ya fue y le sacó a los vendedores del templo, les arruinó el negocio, y después se viene, como ya es clásico también en los sinópticos, a hacer milagros en sábado, porque así nos dice el texto. Pero como aquel día era sábado, comenzaron los problemas. Los judíos dijeron al que había sido curado, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Comienzan los problemas, ¿no? Pero empieza el problema porque este cuate ya está cargando su camilla. Y después va a haber el problema con Jesús porque anda curando. Total que para el judío, ¿verdad?, metido en sus normas,
normas y leyes, no puede entender que la misericordia de Dios está fuera de los tiempos y está fuera de las reglas humanas. Él le respondió: el que me ha devuelto la salud me ha dicho, toma tu camilla y anda. O sea, él dice, pues yo soy obediente. Si aquel me curó, pues yo lo obedezco. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te ha dicho eso? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido. O sea, este pobre enfermo, este ex paralítico, no seguía sin conocer a Jesús. Ni lo conocía antes, ni lo conoció. Fue Jesús el que se preocupó por hablarle. Él ni siquiera le preguntó, él andaba en su rollo, en su conflicto. Bueno, y más adelante, empieza toda una narración de este conflicto que se va dando entre este hombre exparalítico, Jesús y los judíos. Y dentro de todo este discurso y en estas recriminaciones y señalamientos que le hacen, pues Jesús va sacando la enseñanza. Porque Jesús comienza a hablar, pero Jesús les replicó, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo, sea sábado o no. Él es dueño del sábado. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle. Fíjense, estamos en el capítulo 5 y ya se está hablando en un lenguaje de asesinar a Jesús. Capítulo 5, este evangelio tiene 21 capítulos. Bueno, muere en el 19. Pero ya es quinto capítulo y ya están queriendo matarlo. Muy bien. Y más adelante vamos a encontrarnos ya la escena donde Jesús se le presenta, porque este hombre pues no lo conocía. Y Jesús se le presenta al paralítico ya curado y habla con él y le dice que si cree en el Hijo del Hombre. O sea, después de ser curado, Cristo se le presenta, se le autorrevela y le da la fe. Fíjense, este caso es un curado que no ocupó la fe. Dios actuó en él no por la fe del paralítico, sino por la misericordia de Dios. Dios rompe todos los esquemas. Bueno, ok, nos pasamos al siguiente signo. Tenemos la multiplicación de los panes. Muy bien. Bueno, ok, se me estaba olvidando. ¿Cómo se autorrevela Jesús en este tercer signo? ¿Cómo creen que Jesús se autorrevela? Estamos diciendo que en cada signo Jesús se va revelando. El primer revelación es en el primer milagro o signo, Jesús se revela como el Cristo, el que tiene la gloria del Padre, ¿no? A sus discípulos. Segundo signo, Cristo, Jesús, palabra de vida eterna. Tercer signo, ¿cómo se revelará Jesús? Pues se revela como la misericordia del Padre, ¿verdad? Porque Jesús es Betesda. Jesús es Betesda, es la casa de la misericordia del Padre. Y bueno, ya en las exégesis de algunos biblistas se encuentran que estos 5 pórticos de esta piscina de Betesda pues representan las 5 llagas de Jesús. Es que cada signo tiene mucha interpretación que no nos podemos detener. Bien, llegamos al cuarto signo, multiplicación de los panes. Todo se da en el capítulo 6 del Evangelio. Aquí, en este cuarto signo, es un Jesús que ya regresó a Galilea. Precisamente ahí donde comienza el capítulo 6, dice, después de esto, Jesús se trasladó a la ribera del mar de Galilea. O sea, Jesús se regresa, porque este tercer signo lo hace en Jerusalén. Entonces Jesús se regresa a Galilea y ahí va a hacer su cuarto signo, que es la multiplicación, capítulo 6, que este capítulo es eucarístico. Es donde todo el capítulo Jesús está autorrevelando como el pan bajado del cielo. Bien, y toda esta revelación del maná vivo bajado del cielo, el nuevo maná, de aquel que va a dar su cuerpo para la salvación de todos, pues comienza con el milagro de
la multiplicación de los panes, que es un milagro también, un preanuncio eucarístico. Muy bien. En esta, aquí también pongo otra escena, estas son pinturas se llama Tissot, francés, que se dio a la tarea de hacer pinturas tratando de rescatar la cultura de la época de Jesús. Entonces las ambienta según sus investigaciones, entonces nos mete un poquito al momento o como pudo haber sido la escena. Muy bien. Cuarto signo. Este milagro se da precisamente en las riberas del mar de Galilea. Se da, actualmente se conoce la región como Tabga. Me voy a pasar la siguiente lámina. Y la tenemos aquí. Este puntito rojo donde tengo el cursor, entre Magdala y Genesaret, ahí en esa ribera, hay otra población muy pequeña llamada Tabga, que es precisamente el lugar donde Jesús hace este milagro de la multiplicación. Muy bien. Aquí está más que obvio cómo se va a autorrevelar Jesús. Jesús se autorrevela como el pan vivo bajado del cielo. Bueno, pues así se autorrevela Jesús. Jesús se autorrevela también en este mismo signo como el nuevo Moisés. El nuevo Moisés que clama al cielo para pedir maná al pueblo. Es el buen pastor. Y ahorita les voy a decir por qué. Jesús es el nuevo maná. Jesús es pan de vida. Jesús es Eucaristía. Todo eso es la autorrevelación de Jesús en este cuarto signo. Muy bien. Me voy un poquito a leer. Lo interesante de este caso, de este signo, fíjense, ahí en el capítulo 6, versículo 4, dice, en el versículo 3, dice, subió Jesús al monte y se sentó ahí en compañía de sus discípulos. Y luego, entre paréntesis, versículo 4, dice, estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Nos empieza a ubicar en la Pascua, como si este nuevo pan vivo, ¿verdad?, fuera un preanuncio, porque está un poquito antes de la Pascua que viene, o sea, lo está poniendo junto con la misma celebración pascual. Que claro, vamos a entender, cuando se instituye claramente es en la Pascua de la última cena. Ahí queda totalmente instituido este sacramento eucarístico. Bien, dice Jesús al levantar los ojos vio venir hacia él tanta gente, preguntó a Felipe, fíjense aquí cómo aparece Felipe, un discípulo que los sinópticos no lo mencionan como parte de los apóstoles, pero nunca interactúa. Y Juan sí hace interactuar a Felipe. Dice, le preguntó Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman todos estos? Se lo decía para probarle. Perdón, ahí Jesús le dice a Felipe. Jesús le dice a Felipe, ¿dónde vamos a conseguir panes para alimentar todos estos? Y Felipe le contesta, dice, ni 200 denarios de pan son suficientes para que coma cada uno de estos un poco. Y sale a escena otro discípulo que también está oculto con los sinópticos y que aquí pues también interactúa, que es Andrés, el hermano de Pedro. Y es Andrés, el hermano de Pedro, que le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Replicó Jesús, hagan que la gente se recueste. Y hay entre paréntesis, había en el lugar mucha hierba. Ahí es donde nos está presentando un Jesús buen pastor, ¿no?, que va a alimentar a su rebaño en un lugar donde hay mucha hierba, y ahí se van a recostar entre la hierba, ahí se van a alimentar. Fíjense lo interesante de estos textos bíblicos, que los detalles nos van a transmitiendo el mensaje profundo del evangelista. Bien, todo lo demás ya lo conocemos. Ya tomó Jesús los panes y después de dar gracias, o sea, todo un acontecimiento eucarístico, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan trozos sobrantes para que nada se pierda.
Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente, fíjense aquí lo interesante de la escena. Ahí termina el milagro propiamente, pero después viene una reacción de la gente al ver el milagro. Y ese es un milagro que sí vio toda la gente, no como las bodas de Cana. Aquí lo vieron todos. Entonces la gente al ver este acontecimiento, nos dice ahí en el versículo 14 del capítulo 6, al ver la gente el signo que había realizado, comentaban, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. O sea, están ya comentando, este va a ser el Mesías que se nos anunció en el Antiguo Testamento. Aunque aquí le dicen profeta, pero recordemos que este Mesías en el Antiguo Testamento también se veía como un profeta rey. O sea, era una figura toda un poco confusa. Pero dicen, este es el que nos anunció el Antiguo Testamento. Versículo 15. Jesús, que intentaba venir a tomarle, sabiendo Jesús, o sea, Jesús se dio cuenta de que la gente venía a querer agarrarlo por la fuerza para hacerlo rey. O sea, Jesús intuyó que la gente en ese momento lo iba a agarrar y lo iba a hacer rey de Israel, le iba a proclamar el nuevo Mesías para que él los gobernara, los alimentara gratis, les expulsara a los romanos, les resolviera el problema. Pero como Jesús, su misión y su vocación no es de este mundo, fíjense lo que hace. Jesús huyó de nuevo al monte él solo. O sea, Jesús salió en huida para evitar que la gente lo tomara como y lo proclamara como un Mesías humano. Aquí en esta presentación les pongo allá a un lado son los mosaicos antiguos de una basílica del siglo IV, y estos mosaicos representan los 2 panes y los 5 y 4 panes de los que nos está hablando aquí el texto de Juan. Entonces a esa basílica donde se conmemora precisamente ahí en Tabga. Vamos a ubicar, estamos en Tabga. Bien, pasemos al quinto signo. El quinto signo está pegadito con el cuarto signo, o sea, es la narración que sigue inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Ahí aparece, mete en el pleno capítulo 6, se mete este quinto signo. Jesús camina sobre las aguas. Recordemos, Jesús caminando sobre las aguas y la multiplicación de los panes son 2 milagros que los vamos a encontrar también en los sinópticos. Aunque vamos a encontrar en los sinópticos también la curación de un paralítico, pero es en otro contexto, en otro lugar, es otro paralítico, que pudo ser el mismo y se recompuso por Juan, o pueden ser 2 paralíticos en diferentes momentos, todo puede ser. Bueno, en esta escena, aquí en esta presentación, aquí me vuelvo a ir a Tabga, aquí está, en medio de Magdala y Genezaret. Y de nuevo en esta escena nos van a hablar de Cafarnaum, que está acá arribita, miren, aquí está Cafarnaum, a las orillas del mar de Galilea. Fíjense que hay un tramo entre uno y otro, entre Tabga y Cafarnaum. Bien, esto es importante porque en eso ahorita se va a explicar dentro de esta narración de este quinto signo. Fíjense, dice, recordemos que Jesús huyó al monte, se escondió él solo para que la gente se fuera y no lo fueran a proclamar rey. Así nos quedamos en el pasaje anterior, en el cuarto signo. Ahora en el quinto signo comienza diciendo, al atardecer, o sea, recuerda que aquello fue una comida, ahora se empieza a hacer de tarde ya. Dice, entonces empezó a ser tarde, bajaron sus discípulos a la orilla del mar. Los discípulos dejaron solo a Jesús. Como Jesús se fue al monte, se ocultó él solo, pues sus discípulos dijeron, pues vamos a dejarlo. Vamos nosotros a descansar a nuestras casas, vamos nosotros, pues ya, esto ya se acabó, y el maestro, pues él sabe cómo llegar. O sea, abandonaron al maestro, Aquí lo dice, al atardecer bajaron sus discípulos a las orillas del mar,
subieron a una barca y se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaúm. O sea, estos discípulos abandonaron al maestro. ¿Ah? Él se entiende, él sabe. Aparte, él tiene poder, él sabrá cómo regresar. Nosotros hagamos nuestra vida a nuestro modo. Tenemos nuestro propio proyecto. Vámonos a nuestras casas, ya es hora de descansar, porque el maestro trae así como muchos aceleres. Bien, dice, entonces comienzan ellos a navegar hacia Cafarnaúm. Aquí en el mapa, aquí vemos, ¿no? Tabga, Cafarnaúm. Tienen que navegar, no se fueron por tierra, sino por barca. Bien. Aquí lo interesante es de que lo que continúa diciendo el texto. Había ya oscurecido. Ya, se hizo de noche, pero Jesús todavía no había llegado. Soplaba un viento fuerte y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, que es una unidad de medida de longitud también de la época, los estadios, vamos a ver que los estadios, un estadio equivale más o menos a 185 metros. Entonces, si dice el texto que habían remado más o menos unos de 25 a 30 estadios, estamos hablando de que ya habían remado más o menos unos 5 kilómetros, ¿sí? Entre Tabga y Cafarnaúm. Pero la distancia entre Tabga y Cafarnaúm son 10 kilómetros. Pero ellos ya se había hecho de noche y habían remado, y ya estaba el mar encrispado, estaba soplando un fuerte viento, y habían logrado remar con mucho esfuerzo, por la situación, 5 kilómetros, o sea, más o menos la mitad del trayecto. Bien, entonces cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y sintieron miedo, pero él les dijo, soy yo, no teman. Versículo 21 del capítulo 6. Ahí está la clave del tema. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Ahí está el milagro. El milagro no fue que Jesús caminó en las aguas, aunque pues, es un milagro. Pero el milagro fue que una vez que Jesús subió a la barca inmediatamente llegó a puerto. Recuerden que le faltaban 5 kilómetros. Dice, quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. O sea, ellos abandonaron a Jesús. Ellos tenían su proyecto, tenían sus propias decisiones, tenían su cansancio, tenían sus modos, tenían sus formas y querían estar con su familia. Abandonan a Jesús. Al abandonarlo, porque eso fue en la tarde, se les hace de noche. El mar que simboliza el mundo, los peligros del mundo. El mar se encrispa, el mar los empieza a golpear, vienen vientos. La barca representa nuestras vidas o representa la iglesia, que entra en esta oscuridad y entra en estos peligros del mar. Pero una vez que o nuestras vidas, o nuestras familias, o nuestra iglesia deciden enfilarse hacia Jesús, porque dice, quisieron recogerlo, en ese momento ellos no solamente son librados de la tempestad, sino llegan a buen puerto, llegan a su destino. O sea, Jesús nos lleva a nuestro destino. Pero recordemos que Jesús, para hacer ese milagro, les dice, yo soy, no teman. Ahí hay una autorrevelación de Jesús como el yo soy. Recordemos el nombre divino de Yahvé en el Antiguo Testamento, el yo soy. Jesús se autorrevela como el yo soy. Jesús es el yo soy, es el Dios divino, el Yahvé. Jesús revela su nombre. Ahí está. Muy bien.
Pasamos al siguiente signo. Ahí tenemos el sexto signo. Este sexto signo pues es la curación de un ciego de nacimiento. Lo tenemos en el capítulo 9, ya vamos a acabar. Yo también ya estoy cansado. Déjenme tomo tantita agua. Bien, nos vamos al capítulo 9 de nuestras Biblias. Y tenemos a un Jesús que regresa a Jerusalén. Recordemos que tanto la multiplicación de los panes como Jesús caminando por las aguas fue en Galilea. Ahora es un Jesús que regresa, en el capítulo 9, regresa a Jerusalén. Déjenme les busco desde dónde Jesús regresa a Jerusalén para la fiesta. ¿Qué es la fiesta de las tiendas? La que ustedes tienen ahí, que ya me imagino que ya respondieron en sus cuadernos. Entonces, esta tienda de las fiestas es la que marca la llegada de Jesús a Jerusalén. Y es ahí en Jerusalén, capítulo 7, cuando llega, donde está para en el capítulo 9 se cumpla este sexto signo. Y dice así: según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos, voy a regresarme. Es que ya desde el último versículo del capítulo 8 ahí nos mete en el contexto. Porque ahí en el último versículo del capítulo 8 dice: entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esta es la escena de la mujer adúltera que iban a lapidar. Todo eso, esa escena fue en el templo. Entonces Jesús, estando en el templo, va saliendo del templo de Jerusalén cuando se encuentra con este ciego de nacimiento. Dice, sus discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres? Refiriéndose al ciego de nacimiento, que está en un pórtico ahí afuerita, en el pórtico saliendo de lo que es el atrio del templo. Creo que es el pórtico de Salomón, donde se encontraba este ciego de nacimiento. Bueno, entonces Jesús va saliendo del templo y ahí en la puerta que une el templo con la ciudad, ahí está pidiendo limosna, pues este ciego. Y la pregunta es: ¿quién pecó, él o sus padres? Todo un pensamiento del Antiguo Testamento en estos discípulos. El pensamiento del castigo y de las enfermedades como consecuencias del pecado. Dice, respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifieste la obra de Dios. Jesús está diciendo, esta enfermedad de este hombre es para que, esa enfermedad va a servir para que en él se manifieste la gloria de Dios. Si no estuviera enfermo, no podría Jesús realizar ahí un signo. Y esto lo podemos llevar a nuestras vidas, ¿no? A veces en nuestras males, enfermedades o problemas, vale la pena preguntarnos, no esto para qué. No por qué a mí, sino para qué. A mí, ¿para qué estoy viviendo esta situación difícil, ¿no? En este problema que yo tengo en mi vida, ¿qué va a manifestar Dios en mi vida, en mí o en los demás? Bien. Versículo 4 del capítulo 9. Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Versículo 5 dice: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ya está ahí la autorrevelación. Antes de hacer el signo, Jesús ya se está autorrevelando. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús, luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con su saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo: vete, lávate en la piscina Siloé. Y el mismo evangelista nos dice qué quiere decir Siloé. Dice que quiere decir enviado. La palabra Siloé es enviado. Bien, yo aquí pongo en esta presentación precisamente esa piscina, que es diferente a la piscina de Betsaida.
Esta es una piscina que sirve para acumular las aguas, ya sean del subsuelo o de lluvia, ya que es una región semidesértica y bueno, en Jerusalén se necesitaba estar haciendo varios lugares de acumulación de agua. Este es uno de los más grandes, la de Siloé, que precisamente está haciendo un trayecto entre el templo y esta piscina. Hay más o menos unos 750 metros de bajada. O sea, el templo, recordemos que está la punta del monte, entonces está la parte más alta, y para llegar a esta piscina hay que bajar, y bajar durante 750 metros. Muy bien. Lo interesante de este tema, ¿no? Un Jesús que unta barro, un Jesús que no cura ahí en el instante, ahí no cura, sino de que para que se dé el milagro, para que se dé el signo, este hombre tiene que irse caminando, ciego, batido de barro en los ojos, caminando durante 750 metros hasta llegar a la pila de Siloé y poderse lavar, y en ese momento él recobrar la vista. O sea, hay todo un esfuerzo, un trabajo del que va a recibir el milagro. No es inmediato. Bien, dice, vete a la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. O sea, él vio al momento de lavarse en la piscina de Siloé. Los vecinos y los que solían verle antes mendigar comentaban, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, será alguien que se le parece. Pero él decía, soy yo. Le preguntaron entonces, ¿cómo pues se han abierto tus ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me los untó en los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui y me lavé. Ellos preguntaron, ¿dónde está ese? Respondió, no lo sé. Continuó, fíjense lo interesante de este milagro también. Entonces llevaron a los fariseos al que antes era ciego. Lo agarraron, como no estaba Jesús, pues agarraron al ciego, al ex ciego, igual que al ex paralítico, lo agarran y le hacen un problema. O sea, nadie reconoce que hubo misericordia y hubo un acto divino en él, sino se quedan en el tema de la ley, porque ocurre que también este milagro fue en sábado. Y ahí, versículo 14, era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había recobrado la vista. Bueno, creo que esta fue la lectura del domingo. Si mal no recuerdo, creo que sí. Bueno, entonces, hay todo después, otro discurso en medio de una discusión entre los judíos. Ahí mandan llamar a los padres del ciego. Hasta le preguntan, bueno, y este es su hijo, pues sí. ¿Y quién lo curó? Pues no sé, pregúntenle a él, porque también los papás no se quieren meter en problemas, porque ya está muy tensa la situación con los judíos y el tema de Jesús. Y ahí aparece en esta narrativa que se iba a expulsar a todo aquel que siguiera a Jesús. Lo iban a expulsar de las sinagogas. O sea, el tema ya era muy ríspido socialmente, ¿no? Ok, a ver, déjenme encuentro ese texto. Aquí le dice, le preguntan porque es una gran disputa, es una narrativa muy larga. Versículo 24 le preguntan, 26, le preguntaron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? Ya molesto el pobre ex ciego. ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. O sea, pobres no habían reconocido a Cristo. Bien, ya al último dice, Jesús se enteró de que lo habían echado fuera a este ciego. Cuando se enteró, se encontró con él, le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió,
¿Y quién es, Señor, para que cree en él? Jesús le dijo, le has visto, es el que está hablando contigo. Y a lo que él contestó, creo, Señor, y se postró ante él. Bueno, entonces, ¿cómo se autorrevela Jesús? Se autorrevela como, uno, el enviado, porque está ahí de por medio la piscina, o sea, él es curado en la piscina de Siloé, ¿no? En la piscina del enviado. Entonces Jesús se autorrevela como el enviado del Padre y se autorrevela como la luz del mundo. Son las autorrevelaciones. Muy bien. Pasamos al séptimo y último signo, que es la resurrección de Lázaro. Bueno, este signo, ahí en el capítulo 11, se da a las afueras de Jerusalén. Es en Betsaida. Perdón, Betania. En Betania. Betania está más o menos a unos 5 kilómetros de Jerusalén, subiendo por el Monte de los Olivos, como que de frente de Jerusalén, pasan el Monte de los Olivos y así tras lomita del Monte de los Olivos, ahí está Betania. Bien, había un enfermo llamado Lázaro, era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que le ungió los pies al Señor con perfumes y le secó sus pies con sus cabellos. Su hermana Lázaro estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres, o sea, aquel amigo, está enfermo. Al oír Jesús comentó, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muy bien. Bueno, ya todo el mundo conocemos este gran milagro de Jesús. Aquí vemos a un Jesús que hace tiempo, no va luego, no regresa rápido. Por lo tanto, una vez este pobre Lázaro alcanza a morir. Son varios días de trayecto entre el lugar en donde está Jesús y Betania. Hay varios días de trayecto, así que alcanza a morir el enfermo, Lázaro. Y en lo que llega Jesús ya habían transcurrido 4 días. O sea, quizás andaba Jesús a una distancia de 5 o 6 días de Betania. Ok, a ver, déjenme busco la escena. Dice, cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar. O sea, todavía Jesús se ha quedado 2 días más. Al cabo de ellos, dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Replicaron los discípulos, Rabí, hace poco que los judíos querían apedrearte y vuelves ahí. Jesús respondió, no tienen el día 12 horas. Si uno anda de día, no tropieza. Bueno, ahí el punto es de que el ambiente está tenso, lo quieren matar, y es un Jesús que se decide después de 2 días de que le avisan. Son 6 días, alcanza a morir, y todavía son 4 días que está en el sepulcro. Bueno, ahí en el versículo 25 Jesús respondió, ok, porque ya está hablando con la hermana, dice, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús replicó, tu hermano resucitará. Le responde Marta, o sea, como una fiel cristiana, conocedora de este dogma, ¿no? De la resurrección, dice, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Pero Jesús le respondió, y aquí se autorrevela, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. O sea, aquí Marta
Marta hace toda una proclamación de fe de la persona de Jesús, ¿no? Lo reconoce como el Mesías, el Hijo de Dios, el Divino, y Jesús se autorrevela como la resurrección y la vida. Muy bien, bueno, pues ahí viene toda la narración, es muy larga, fíjense, del capítulo 1 al 50 es muy larga, pero, ok. Bueno, no encuentro aquí, estoy buscando aquí una cita donde, a ver, déjame ver. Ok, bueno, está muy claro que este último signo es una prefigura, un preanuncio, pues de la resurrección gloriosa que él va a tener, ¿no? Que claro está, Lázaro no tuvo una resurrección gloriosa. En él se manifestó la gloria de Dios, pero es un Lázaro que resucitó y al tiempo pues tuvo que volver a morir y sigue esperando la resurrección gloriosa en el Señor del fin de los tiempos, ¿no? Pero bueno, es un preanuncio en la persona de Lázaro de lo que habría de venir. Y por último, ya estoy tratando de buscar así rápido, pero no lo veo. Al terminar esta escena, sí, ya en el versículo 50, capítulo 11, versículo 50. Dice, muchos de los judíos que habían venido a la casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Y ahí empiezan los problemas. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron a consejo y se preguntaron, ¿qué hacemos? Es cierto que este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni caéis en cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo y así no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Fíjense, o sea, el mismo Juan pone como en estas palabras de Caifás, de que muera uno y no muera toda la nación, pues es una profecía, porque Jesús va a morir por la salvación de todos. Bien, entonces vemos aquí que al terminar después de este séptimo signo, que la fe aumenta entre los judíos al ver pues el tamaño de milagro, es el momento en que se tensan más las cosas y que se genera ya una decisión para darle muerte a Jesús. Estamos en el capítulo 11, recordemos que su muerte se da en el capítulo 19. Entonces, San Juan nos va llevando en un hilo conductor de tensión hacia el momento de la gloria. Bueno, ya por último, pues ya nada más pongo este pequeño cuadro donde pues resumo estos 7 signos y cómo revelan su identidad de Jesús. Bodas de Canaán, Jesús convierte agua en vino, Jesús se autorrevela como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En el signo 2, Jesús sana al hijo del funcionario, Jesús se autorrevela como la palabra de vida. Con poder, una palabra con poder que cura a distancia. Bien, signo tercero, Jesús cura al paralítico de Betesda. Dice Jesús es Betesda. Jesús es la casa de la misericordia del Padre. Signo 4, multiplicación de panes y peces. Jesús se autorrevela como el pan de vida. Signo 5, Jesús camina sobre las aguas. Jesús se autorrevela como el yo soy, el divino, el Yahvé. Signo 6, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús se autorrevela como la luz del mundo, pero también se autorrevela como el enviado del Padre. Y por último, Jesús resucita a Lázaro
Jesús se autorrevela como resurrección y vida. Bien, pues con esto terminamos. Creo que se nos fue mucho tiempo y lo van viendo poco a poco. Espero la próxima semana avanzar otro poco con San Juan para terminar el Evangelio, ya con la última parte, y a ver cómo se dan las cosas, para ver si ya continuamos con clases normales después de Pascua. Bueno, pues pues les deseo que se la pasen lo mejor, cuídense mucho y si hacen fiesta, pues no me inviten. Adiós.